enero. Bueno, yo te diría, vos salí a gastar, a gastar, a gastar, y después en diciembre, que ya va a haber clases presenciales, nos vamos a ver en los finales, te vas a acordar de mí. Acordate lo que yo te digo, no te digo que tengas que esperar 2 años para ver lo que va a pasar. Diciembre ya es suficiente, espera que pase la selección y después lo ves. Sí, ya me imagino. Una No, hecatombe. no te imaginas. No, te aseguro que no te imaginas. Lo que pasa es que la situación es mucho más grave de lo que nosotros creemos, va, que el común de la gente, como no tiene conocimiento, cree, ¿viste? Esto es como la familia que va a ver al familiar internado en el hospital y tiene en la cabeza que dentro de una semana le dan el alta, cuando los médicos saben que el hombre, ese familiar internado del hospital pasa al cementerio, ya lo saben. Los médicos lo saben, pero la familia no se lo dicen. Es el caso de la economía. Yo te puedo decir que de acá va directamente al cementerio. Y más con estos últimos gastos que le están agregando, es peor todavía. Mucho peor. Sí, otra de las cosas que se vio esta semana es el tema del sistema previsional por el tema de las jubilaciones a los 55 años. También Sí, eso. pero eso es más de lo mismo, ¿eh? Hay que ver si llegan a jubilarse, hay que ver. Esas son todas cosas que se tiran ante las elecciones. Viste que milagrosamente, gracias a las PASO, se acabó la pandemia. La verdad, no sé para qué las vacunas. Hubieran hecho las PASO en julio y no teníamos pandemia. Sí, es verdad, es cierto. Después va a pasar lo que pasó en Israel. Cuando viene la otra ola, agárrate con toda tu fuerza, porque ¿qué pasó en Israel? Con las 2 dosis, el 80%, el 82% de la población, en determinado momento el gobierno no tuvo mejor idea que decir que la pandemia ya había pasado. Rompieron los barbijos, quemaron los barbijos y a las 2 semanas ahora tienen casi 18.000 casos diarios de contagio. ¿Por qué? Por haber abandonado el barbijo. Y el virus sigue circulando. Lo único que te protege es el barbijo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo haya pasado, más o menos un año más, como mínimo. Pero bueno, son las campañas políticas, nosotros las solemos hacer así. Muy bien, gracias, profe. Gracias. ¿Alguien quiere consultar, preguntar algo más? Profe, yo le quería hacer una pregunta a Nazareno, porque hoy Sí. le envié un trabajo práctico y siempre me pone recibido y no recibí nada, por eso quería saber si lo había recibido o no. Perdón, hoy tuve un día complicado, pero ahora me pongo a recibir todos los trabajos prácticos. Y hago otra cosita, que me avisó Diego que hoy no va a poder dar la parte práctica porque está por un murro y no sabe dónde tiene que seguir por temas laborales y no llega. Que le va a enviar seguramente el día de semana para coordinar, así se conecta con él y supervisan. Bueno, gracias. Perfecto, gracias, profe. ¿Alguna pregunta más, chicos, que quieran hacer? Profe, ¿usted cree que va a volver el corralito? Qué pregunta. Mira, si vos me preguntás técnicamente, yo te diría que deberían hacer un corralón. Pero vos te imaginás que el gobierno no va a querer hacer el corralito porque sería cavarse su propia fosa. Si se toman las medidas hasta el 30 de noviembre, que estoy seguro que las van a tomar, no va a ser necesario el corralito. Lo podés calmar de otra forma, subiendo la tasa de interés, que es lo que va a pasar después de las elecciones. Aparte hay una cosa, sería incoherente corralito más acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Son dos cosas totalmente inconsistentes. El fondo no va a querer firmar un acuerdo bajo esas condiciones, porque ¿qué van a decir? Hicieron el corralito por culpa del Fondo Monetario. Y el fondo no va a querer verse envuelto en ese problema. Yo lo dudo mucho, no creo que lo hagan. Sí va a haber una restricción. A ver, si vos me decís hasta ahora, sí es un desastre, pero de acá hasta Navidad tenés tiempo, después de las elecciones, de frenar el desastre. Todavía, a ver, de acá para llegar al precipicio el auto tiene 1 kilómetro. Todavía lo podés frenar.
Lo podés frenar, todavía sí. Vas a quedar unas 4 cuadrantes del precipicio, pero no caes. Y yo no creo que quieran hacer eso. Aparte hay una cosa, no sé si ustedes leyeron, yo lo sabía hace más o menos un mes atrás, pero ahora apareció en el diario, con lo cual se puede comentar. Una de las condiciones que puso el Fondo Monetario, una condición de advertencia, es que no cambien al ministro de Economía. ¿Viste cómo se retractaron todos? A Guzmancito lo quieren todo ahora. Primero lo habían echado por la televisión, ¿no? Por televisión lo echaron. Después le mandaron una carta diciendo, no, por favor, quédate. Ojo con eso, el Fondo Monetario tiene mucha fuerza en las cosas que dice. No es tan así, le dijeron a Guzmán, no lo sacan, y a Guzmán no lo sacaron. Otra ¿Y pregunta a qué más, se ya que debe? pensamos. ¿Cómo? Perdón, profe, le iba a preguntar, ¿y a qué se debe a que no lo quieran sacar? Que es, digamos, es Porque, alguien... pero te lo dice el Fondo Monetario. Si vos tenés que acordar con ellos, vos al Fondo Monetario le vas a tener que pagar, le vas a seguir pagando por lo menos durante los próximos 15 años. Te va a controlar los balances bimestrales, va a mandar una auditoría todos los meses o cada 2 meses, te va a manejar la economía. A Caputo, ¿te acordás que lo habían echado? Lo echó el FMI, Lo ¿no? echó el FMI. Y ojo, peor, lo echó por teléfono. Ni siquiera mandaron una carta, por teléfono lo echaron. Esto le dijeron a Guzmán, no lo toca y se acabó todo. Por los próximos 15 años tenés el Fondo Monetario acá, que va a tener una oficina, va a controlar, va a hacer todo lo que tiene que hacer. Entonces, yo entiendo, uno es el discurso de campaña, está bien, está aceptado, pero otro es la realidad a partir del día 17 de noviembre. Vos le debes ese dinero y se lo tenés que pagar. El Fondo Monetario no es un banco. Son todos los 192 países que están representados. ¿Te vas a pelear con los 192 países del mundo? Es imposible, no podrías ni comerciar con Paraguay en esa situación. No podrías ni venderle soja a Uruguay porque la plata quedaría embargada en forma automática. Son todos los países del mundo, con lo cual no va a haber esa desobediencia, van a llegar a un arreglo, acuérdense, antes el 1 de marzo, como mucho 1 de abril, como mucho. Hay un acuerdo y se va a ordenar. No, eso está descartado, descontado, no es así. ¿Algo más? Bueno, comenzamos. La primera parte que tenemos hoy vamos a terminar de ver todo el librito que es la economía, de la página 22 a la 57. Eso lo vamos a explicar bien en detalle y el otro de Peter Drucker, vamos a hacer una revisión rápida, por eso ustedes lo pueden leer, pero yo les voy a dar algunos tips para poder guiarlos. Todo esto que nosotros venimos estudiando de la economía habla del circuito económico. Ahora vamos a hacer una pregunta, pero la van a tener que razonar conmigo para evitar estudiar de memoria. Ustedes hicieron economía, ¿sí? Ustedes se acuerdan que aprendieron todo el tema de los economistas liberales, economistas ortodoxos, especialmente se creó en Gran Bretaña. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿sí? ¿Por qué es que la economía como ciencia florece tanto en Occidente? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quién tuvo un papel decisivo en que la economía y el sistema capitalista floreciera en Occidente? Ahora está en todo el mundo. ¿Pero por qué ustedes creen que eso pasó acá y no pasó en Japón o en China? ¿Qué les parece a ustedes? Se van a llevar una gran sorpresa con lo que les voy a decir, pero razonémoslo juntos. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por Estados Unidos, profe? No, Estados Unidos no era nada en ese momento. Estaba a la sombra del Imperio Británico, ni existía como país. Sí existía, pero era nada, no, nada. Ni se consideraba. Era un país semicivilizado que se peleaban con los indios, los del norte con el sur. No existía, era como Afganistán de hoy, salvando las distancias. ¿Por qué creen que es en Occidente que pasa todo este desarrollo?
No. Algo que tiene en común todo Occidente. Cuando ustedes hablan de Occidente, ¿de quién hablan? ¿De China? ¿Cómo? ¿China? De América. América. ¿Pero qué es Occidente para ustedes? ¿Quién compone Occidente? La palabra Occidente quiere decir oeste. Tengo entendido que es tipo de la parte de Europa para acá, y el Oriente tendría que ser más China y todo el resto de los países. Está bien. Pero el concepto Occidente, ¿qué tiene en común todo Occidente? Con variantes de un lado, en el otro, pero hay algo que tiene en común. ¿Qué es? Profe, economías ¿No? neoliberales tiene. Bárbaro, que crecieron en Occidente, pero ¿por qué en Occidente y no en Oriente? Alguien lo contestó, religión. Claro, Víctor lo contestó, la Iglesia Católica. ¿Pero por qué la Iglesia Católica? El capitalismo se desarrolla. Muy bien, empieza a producir todo bárbaro. ¿Pero qué necesitaba el capitalismo para poder seguir creciendo? ¿Qué necesita el capitalismo para crecer? A ver, razonen conmigo, porque si no yo se lo digo y no tiene sentido de que yo le diga todo. Ustedes ya son grandes, tan avanzados en la carrera, tienen que razonar las cosas. Pero el capitalismo, ¿qué necesita para poder seguir viviendo? Consumo. Consumo. Pero ¿quiénes son las unidades de consumo fundamentales en Occidente? Familias y empresas. La familia. La familia. ¿O ustedes por qué creen que se creó el sagrado matrimonio? ¿Ustedes creen que el sagrado matrimonio lo creó la Iglesia Católica por amor a Dios o a Jesucristo? Lo creó para crear la familia, la unidad de consumo, chicos. ¿Nunca se lo explicaron eso en economía? ¿Nunca se Profe, lo explicaron eso? sí, lo habremos visto en algún momento, pero yo tengo, por ejemplo, la teoría, me han dicho muchas veces que en Estados Unidos, por ejemplo, que tienen, ellos no son católicos, son protestantes, y que la religión protestante es como que es una religión que Dios no te va a dar las cosas, sino que las tenés que conseguir con tu esfuerzo y que a más trabajo estás más Perfecto. cerca de Dios, una cosa así. ¿En qué creen los mormones? Ay, no sé, no sé. Dios. ¿En qué creen los católicos? Dios. ¿En qué creen los Dios. protestantes? ¿En qué creen los ¿Musulmanes? chinos? ¿Cómo? Los musulmanes creen en Dios también. ¿Creen en Dios los chinos? Me parece que no. No. En Buda. Entonces, Es yo digo Buda. Occidente, cuando yo digo Occidente, me refiero a la creencia común que es Dios. Occidente crea para el capitalismo una cosa que es fundamental en la economía, que son las familias, el sagrado matrimonio. Si ustedes toman 4 personas por separado, viven 4 por separados, el consumo no es igual que si es padre, madre y los 2 hijos. No va a ser nunca igual. El consumo asegurado es el padre, la madre y los 2 hijos. Aparte, el padre, al tener hijos, se esmera más en el trabajo porque tiene que alimentarlos y mantenerlos. Por eso la religión acompaña al capitalismo, creándole la unidad de consumo fundamental, que es la familia, con la unidad de producción, que es la empresa. Perfecto. Por eso es donde se desarrolla primero. Y eso es lo que forma el circuito económico. Así que cuando van a la iglesia y se casan, acuérdense de este principio de economía. No es que lo hicieron por el amor de Dios. Tuvo un principio de economía, crearle al capitalismo el consumo, asegurarle el consumo, si no, no funcionaría el capitalismo. ¿Lo entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Que Sí, dicho profe. sea de paso, es muy bien.
¿Por qué? Al crear la familia, ustedes no solamente crean el consumo, un consumo, digamos, programado, sino creen, pues lo que se está haciendo es asegurar la procreación de los individuos. Se une en matrimonio para tener hijos, en general, para procrear, para tener un control de la natalidad, un control del mercado, un control del consumo. ¿Ahora entendieron por qué el capitalismo se arraiga en Occidente? Luego se exporta a China, a Japón y al resto del mundo. ¿Lo entendieron? Sí, profe, perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? El mundo habla y dice, bueno, pero lo que pasa es que el sistema económico argentino no funciona, el sistema económico argentino es un desastre. Bueno, pero ¿qué es un sistema económico? ¿Alguien me lo puede decir? Australia es distinto que Argentina, es próspera. Estados Unidos es próspera, Alemania es próspera. Ay, muy bueno, lo que pasa es que el sistema económico es distinto. Bueno, decime qué es el sistema económico. A ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Saben ustedes lo que es el sistema económico? El sistema económico está formado por 3 patas y van a ver cuál es la que no funciona en la Argentina. Una es el Producto Nacional, que es la suma de todas las actividades que se hacen dentro de un país y da una cantidad. Creo que el nuestro ahora está con todas las devaluaciones que hay, depende si lo toma el dólar negro, creo que estamos en 400.000 millones de dólares. Nada, si lo comparan con el de Estados Unidos, que son 23.000 trillonésimas de dólares. Nosotros producimos el 10%, no, ahora creo que es menos del 10% que lo que produce el estado de California. Para darse una idea, el estado de California solo produce igual que toda América Latina, para que ustedes tengan una idea. El Producto Bruto son todas las actividades que se realizan dentro de un país. Si nosotros dividimos lo que dan esas actividades dividido en las personas, tenemos el ingreso per cápita, que es el ingreso nacional, que es una medida teórica, porque si ustedes toman, van a ver que les da el de Argentina, creo que 8.400 dólares por habitante, cuando hace unos años atrás llegó a 14, 15.000, nosotros somos el único que retrocede por la variación del peso dólar, que tampoco es verdad, porque acá hay gente que recibe 100.000 dólares per cápita por año y otros reciben 500. Por eso tenemos la pobreza y todo lo que nosotros conocemos. ¿Hasta acá lo entendieron? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien, pero acá viene el tema del que todos hablan y ustedes van a tener la suerte hoy de enterarse de cómo, hasta acá entendieron eso cómo funciona. Bueno, ¿dónde está el problema en la Argentina? Falta la tercera pata. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? La tercera pata es el gasto nacional. La Argentina tiene un gasto mayor al Producto Nacional. Y está todo el problema que tiene. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros hoy seríamos un país como Australia si tuviésemos 18 millones de habitantes. Como tenemos 45 millones, somos un país pobre. Ahora ya no se discute más que la Argentina es un país pobre. Lo dijo Alberto Fernández, lo dice Cristina, lo dicen todos los políticos que están haciendo campaña, somos un país pobre. Cuando yo lo decía en el año 2017, hace 3 años, 4 años atrás, oh, ¿cómo no? ¿Cómo va a decir eso? Bueno, pero ¿cómo no? No es así. Sí, es así, somos un país pobre. La Argentina es un país pobre, con un agravante. No es todo pobre. Más de la mitad es pobre, y la otra mitad tiene una clase media mínima, media mínima. Y un porcentaje muy pequeño rico, que eso está en todo el mundo, bueno, eso está fuera de la discusión. ¿Lo entienden hasta acá lo que les explico? O sea, decir que gastamos más de lo que producimos. Exactamente. Porque, como yo ya expliqué en un momento, nosotros desde el punto de vista agrícola ganadero somos una potencia mundial. Solamente nos supera Estados Unidos. Pero desde el punto de vista industrial y de servicios somos un desastre incomparable con ningún país, ya ni siquiera de la región. Entonces, como somos el país más urbanizado de América Latina, tenemos
un problema enorme. El campo tiene una mano de obra extensiva, no es intensiva, por lo tanto no puede ocupar tanta gente. Esa gente se fue a vivir a las ciudades. Como en las ciudades no hay fábricas, no hay servicios, no hay empresas industriales, tampoco hay tantas empresas de servicio, se han acumulado la gente en las villas. Ese es el resultado que tenemos. Lo que pasa es que nadie te lo dice con tanta claridad. ¿Y cuándo va a terminar eso? Mínimo, mínimo, mínimo. Si se hicieran las cosas bien, calculen, para hacer las cosas bien, se puede bajar un 1,5, un 1,2, un 1,5 la pobreza por año haciendo las cosas bien. Si hay el 50% de pobres, ergo necesitamos entre 22 y 25 años para bajar la pobreza. ¿Les quedó claro ahora? Sí, profe. Con lo cual, todo lo que escuchen en campaña, todo lo que escuchen post campaña es peor. Es peor porque no tiene, en la forma como está encarado, no tiene salida. ¿Qué hace entonces el Estado antes de las elecciones o para evitar un desorden social? Empieza a distribuir planes. Planes respaldados en nada, porque no es una moneda respaldada, se imprimen billetes y cada vez vale menos, cada vez vale menos, cada vez vale menos. Porque lo que está distribuyendo es pobreza, no riqueza. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Sí, no, simplemente, profe, que ¿por qué no abrimos nuestros mares y todos esos barcos chinos que vienen a pescar ilegalmente, que algunos están regularizados, otros no? Digo, una manera también de que si te querés llevar lo que tenemos nosotros, bueno, pagar un impuesto, quizás eso también puede hacer que haya mucho más dinero dando vuelta, pero bueno, no sé si es posible o no. No, lo que deberíamos hacer es explotar toda esa riqueza ictícola, fraccionarla y exportarla al mundo, como sardinas en latas, por ejemplo, atún en lata. Eso es lo que tendríamos que hacer. Pero para poder hacer eso, vos tenés que tener una flota, tenés que tener plantas procesadoras, necesitas inversión de gente que venga a invertir plata, sean argentinos o extranjeros. Pero nadie va a venir a invertir en una situación así, donde no hay ninguna estabilidad. Entonces, si vos no haces el trabajo, te lo hacen desde afuera. Cuando vos te quieras acordar, estás depredado totalmente. Ahora yo digo, ¿qué sentido tiene reclamar tanto las Malvinas cuando los barcos pesqueros chinos están a 4 cuadras de la playa? No solo chinos, de todas las nacionalidades. Ahí tenés, lo que vos no haces, hay un principio en física, el espacio vacío se ocupa. Y el espacio vacío que dejas lo ocupan. Ahora yo te pregunto, ¿los barcos chinos van a pescar a la costa de California? No, por dos motivos. Una, porque está súper industrializado y ellos ya tienen, Estados Unidos tiene sus propias factorías, su propio sistema de procesamiento. Y otra, que si llegan a agarrar un barco chino, japonés o lo que sea en aguas territoriales norteamericanas, te imaginas lo que puede llegar a pasar. Lo mismo en aguas australianas o lo mismo en aguas brasileñas. Los chinos no van a pescar a las costas de Brasil porque saben con quién se meten. No le van a hacer una cosa así. Pero es lo que tenemos. ¿Alguna pregunta más? Muy claro, profe. Gracias. Lamentablemente muy claro, ¿no? Dramáticamente claro, pero es la verdad. Bueno, seguimos entonces ahora con otro tema que es, vamos a estudiar ahora la economía como ciencia. La economía como ciencia tiene, a diferencia de las otras ciencias, esto ya lo aclaramos el primer día, no es una ciencia dura. Las ciencias duras son astrología, astronomía, matemática, porque no admiten discusión. 2 más 2 es 4. Acá en Rusia, en Canadá, donde ustedes van, no está fuera de la discusión. Hay una convención que dice, cuando yo sumo 2 más 2 es igual a 4. Chao, no se habla más. En la economía, en la psicología, en la sociología, no existe eso, porque son ciencias perfectibles y están muy atravesadas por la psicología humana. Lo que para uno es una cosa, para otro es otra cosa. Vos, por ejemplo, acá podés ser de un partido de derecha,
otro puede ser de un partido de izquierda, pero cuando yo le doy una hoja y le pongo al de derecha y al de izquierda, ¿cuánto es 2 más 2? Los dos me contestan 4. Nadie me lo discute. ¿Lo entendieron esto? Sí. Ahora, si yo a ellos les pregunto, ¿el Estado debería intervenir en la economía? El de izquierda me va a decir, sí, absolutamente, hacerse cargo de todo. El de derecha me va a decir, no, el Estado debe desaparecer. ¿Ven? Ya ahí no nos ponemos de acuerdo. Porque la economía es una ciencia perfectible y una ciencia social. Y aparte es una ciencia que se mueve en 4 planos, que es una cosa, y ustedes esto lo tienen que entender para poder ver de que muchas veces ocurren cosas que son criticables, pero hay que saber qué es lo que se está criticando. Una es el plano, digamos, empírico. ¿Qué significa el plano empírico? Son descripciones. Si yo aumento la oferta de pesos en el mercado, va a traer inflación. Ese es el plano empírico. Es una teoría descriptiva. El otro es el plano científico, porque la economía tiene mucho de las matemáticas. Los índices que se toman en economía, el índice de desocupado, el índice de inflación, eso es matemático. Ahí no entra la psicología ni la sociología, porque si yo tengo 9% desocupado y este mes bajo un punto, tengo 8%. Nadie lo puede, no va a discutir que 9 menos 1 es 8, no está en la discusión. Ahí actúa la economía como ciencia dura. ¿Hasta ahí lo entendieron? ¿Cómo era el segundo, profe? ¿Plano? ¿Teoría o no? ¿Cómo? El plano segundo plano. científico. Ah, gracias. Después tenemos un plano que es el plano filosófico. ¿Qué es el plano que atraviesa la sociedad? ¿Sí? ¿Qué es el plano filosófico? Bueno, es estudiar las causas profundas de lo económico, de lo que hace al bienestar del individuo, bla, bla, que algunos filósofos piensan, otros filósofos dicen. Es un plano que se va por las ramas, pero que bueno, hay que considerarlo también porque existe. Ustedes tuvieron filosofía, ¿no? Sí, profe. ¿Y qué se acuerdan de filosofía? Yo particularmente lo de, creo que era la teoría de la cabaña, de la cueva, algo así. Sí, yo ¿Cómo? también me acuerdo de eso. Es lo que más me acuerdo. ¿Todos se La acuerdan alegoría de de la las alegoría cavernas. de la caverna? Sí, La eso alegoría de fue. la caverna. ¿Sí? Nada más de la alegoría de la caverna. Estudiábamos Bueno, distintos autores que buscaban explicar fenómenos. Después algo de Bueno. Nietzsche también me acuerdo que habíamos leído. ¿Cómo? De Nietzsche, que está muy bueno. Eso también me acuerdo, pero estudiamos bastantes autores, pero creo que quedó poco en, en nuestra memoria. Platón, Sí, Sócrates. lamentablemente lo que dijimos en la primera clase con Nazareno, nosotros tratamos de hacer las clases así para que después le quede algo de economía, porque cada vez que hablamos de algo, de todo quedó poco y quedó nada, porque lo que no les queda a ustedes son los conceptos. Es decir, la filosofía tiene aparte de la alegoría de la alegoría de la caverna, si la quieren comparar, es lo que pasó el domingo de las elecciones. ¿Se acuerdan la persona que estaba en la caverna y veía sombras? Después cuando sale afuera y ve la luz del sol queda ciego. ¿Por qué? Porque vio la verdad. Vieron la verdad después de las PASO. Esa sería la alegoría de la caverna. Pero la filosofía tiene un principio fundamental, que ustedes lo vieron todos los días, lo ven en su casa todos los días, lo miran alrededor, donde estén sentados ahora lo pueden ver, y ese concepto a ustedes no se les quedó. ¿Tienen en su casa algún árbol ustedes o una planta? Sí, profe. ¿Tienen alguna planta? ¿Un árbol? Sí, sí, profe. ¿Una flor? ¿Tienen un gato? ¿Tienen un perro? Bueno, miren al árbol. Nos estamos yendo del tema, pero no le viene mal conocerlo, pues si no, no podemos seguir con lo que estamos haciendo. Si ustedes miran un árbol, ¿qué ven en común en ese árbol? A ver.
¿Qué tienen en común? Vida, profe. No, aparte, otra cosa. Eso está fuera de la discusión. ¿Qué otra cosa? Todas las hojas de ese árbol son iguales y son distintas del árbol de enfrente, ¿o no? Todas las hojas de ese árbol que están viendo, si es un eucalipto, todas son iguales, pero son distintas hojas que del sauce, pero los dos son árboles. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tienen en común los perros con los perros? Que son todos perros, pero son distintos que los gatos. Eso se llama la uniformidad. Pero a su vez, los perros son diferentes que los gatos. Esa es la diversidad. Todos son iguales, pero todos los grupos entre sí son distintos. ¿Hasta acá lo entendieron? Sí. Sí. Muy bien. Entonces podemos seguir con economía. Sí, profe. ¿Qué tenemos todos nosotros en común? Todos somos humanos. 2 ojos, una boca, 2 orejas, una nariz. Eso es en común todos nosotros. ¿Pero y qué nos diferencia unos de otros? El Y los pensamiento. pensamientos. El pensamiento. Por eso la economía tiene un gran componente del factor uniformidad y diversidad. Uniformidad, ¿por qué? Porque yo digo, por ejemplo, a ver, el kilo de azúcar cuesta 100 pesos. Eso es uniforme. ¿Lo puedo reglamentar por ley? Sí, pongo una ley, el kilo de azúcar vale 100 pesos. Eso está. Pero la diversidad es que hay gente que usa edulcorante, no usa azúcar. O no usa ni una ni la otra cosa. ¿Lo entienden? ¿Puedo yo dictar una ley en economía que sea uniforme para todo el mundo igual? ¿Que sea de cumplimiento absoluto como 2 más 2 son 4? No. No. Por eso no todos los países son ricos, porque si no haríamos una receta y todos los países pasarían a ser ricos. Ese es el plano filosófico. ¿Lo entendieron? Por eso cuando le dicen que hay países ricos y hay países pobres, es verdad. ¿Por qué? Acuérdense del principio de filosofía. Uniformidad, pero diversidad. ¿Preguntas hasta acá? No, que es interesante lo que usted dice. La verdad que sí. Bueno, por último tenemos el plano teológico. Bueno, el plano teológico en la economía influye porque la teología, es decir, toda la creencia de Dios, tiene varias interpretaciones. Alguien dijo hace un momento que hay religiones que te dicen, por ejemplo, la religión protestante más adaptada al capitalismo dice que todos los bienes que obtengas en la tierra es un indicio de que Dios está contigo. Por eso tenés que tratar de disfrutar lo que más puedas y tener todos los bienes materiales que puedas. Muy contraria a la religión hinduismo en la India, donde te dice que cuanto más pobre seas en esta tierra, más rico serás cuando te mueras y vayas al otro mundo. Son interpretaciones teológicas. No podría existir esa interpretación del protestantismo en la India, ¿por qué? Por la cantidad de población que tiene y recursos naturales, sería una catástrofe. No podría nunca el país alimentar a los 1.450 millones de habitantes en la India, como tiene Estados Unidos, 340 millones de habitantes en un territorio riquísimo y más grande que el de la India. Pero esa es la interpretación teológica. ¿Lo entienden?
¿Tienen preguntas? Pregunten lo que quieran saber antes que sigamos. Profe, a mí le hago una consulta. A mí me quedó una duda con el tema anterior cuando dijo que el capitalismo se fomenta a través del consumo y sería también a través de las familias, ¿no? Y ahora con estos cambios culturales que quizás las personas no quieren tener hijos o cambia todo esto de la cultura de la familia, ¿hay una continuidad igual que el capitalismo o hay alguna manera que disminuya en un futuro? ¿Cómo ve eso usted? No, eso es así. El capitalismo, alguien lo definió en un momento, es un animal que va cambiando. Se adaptó a la Primera Guerra Mundial, se adaptó a la Segunda Guerra Mundial, se está adaptando a la robótica, ¿sí? Va cambiando de acuerdo a los tiempos. El hecho de que desaparezcan las familias no va a pasar porque el ser humano tiene biológicamente un impulso a la creación. Si vos me decís, la gente ahora no se casa, no va a la iglesia, no va al registro civil, sí, puede ser, es verdad. En mi época, pensar que te ibas a vivir con alguien y no estaban casados era un sacrilegio mortal. Te señalaban todos con el dedo. Hoy en día lo más normal, que se junten, vivan, tengan hijos y no se hacen casados. No, eso no tiene nada, es decir, ese prejuicio ya desapareció. Pero digamos que la descendencia, la procreación está asegurada biológicamente. Con lo cual, el consumo va a estar asegurado siempre. Y en este momento hay un consumo excesivo en el mundo porque el nivel de vida se elevó en la mayoría de los países, el capitalismo rebosa de felicidad, pero se está encontrando con un problema grave, la robótica. ¿Qué va a pasar con la robótica? Va a empezar a ocupar puestos que hoy tienen los trabajadores, producen mejor, más rápido, no se quejan del sueldo los robots, pero tienen un problema, los robots no consumen. Entonces, el desafío que tiene el capitalismo del año 2050 en adelante es qué se va a hacer con la gente que queda desplazada de los trabajos. ¿Se le va a dar un bono para que compren? Ahora, el problema está, de mi punto de vista, que si yo le doy un bono para que compren, pero no está acompañado por producción, por productos elaborados, va a pasar lo que pasa en la Argentina. Planes que no tienen detrás respaldo y la inflación se descontrola del todo. ¿Sí? ¿Alguien más quería preguntar algo? Además, otra cosita, Antonio, que eso lo decía Kissinger en su informe de seguridad del 73, que la preocupación de ahora al mundo era que la población se duplicaba cada 30 años. No alcanza el mundo, no alcanza los recursos naturales para tanta masividad de consumo como había en la edad de oro del capitalismo. Entonces eso se empieza también es una política de todos los estados disminuir la población, control de natalidad. Por eso, Elon Musk quiere hacer su programa espacial para conseguir lugar en otras partes, ¿no? En otras partes del espacio. Ahora, yo lo mezclo con otros conceptos. A mí me gusta leer mucho. Si uno lee las profecías del Nostradamus, dicho sea de paso, pues predijo este virus con precisión exacta, también predice el futuro de la humanidad, no muy lejos del año 2050. Si lees al Nostradamus, te dice exactamente lo que va a ocurrir. Se va a producir, que ya está pasando hoy en día, hoy está ocurriendo, un agotamiento de los recursos naturales, que ya está empezando a pasar. Y eso va a traer una contracción mundial y destrucción mutua. ¿Por qué? No va a ser la destrucción. Es muy difícil que la destrucción sea una guerra nuclear a gran escala. Va a ser una autodestrucción, porque nosotros estamos consumiendo todos los recursos, se inundó la ciudad de Nueva York, explotan los volcanes en todo el mundo. Qué coincidencias, ¿no? Pero si vos lees a Nostradamus, lo está prediciendo. Empieza a hablar de las explosiones de volcanes, de inundaciones donde no las había. Son advertencias que van llegando que nadie le da bolilla. Y él dice en el año más o menos. Lo dijo ¿No? este astrofísico antes de morir, Hopkins, en marzo de 2018. Lo dijo también. Lo dijo Sí. que en unas décadas más, si seguía
de la manera de explotación de los recursos naturales, sobreexplotación de los recursos naturales, en una década más la Tierra se volvería inhabitable. No dijo Claro. décadas. Claro, Hopkins lo que dice, que es un científico matemático muy respetable inglés, pero a mí me parece que Mr. Hopkins también leyó el Nostradamus y parte de las cosas que decía estaba recitando las cuartetas de Nostradamus, te lo aclaro. Pero que está bien, estoy de acuerdo con él. Pero mucho no se rompió la cabeza para poder decir todo eso. Es como que yo en determinado momento le dije a alguien de la UNLA sobre una desgracia que iba a venir, bla, bla, bla. Lo único que yo estaba diciendo es lo que decía la cuarteta de Nostradamus sobre el enemigo invisible. Terminó siendo el virus en el 2020, pero no es porque yo lo haya inventado. Leí lo que decía y lo dije. Y Hopkins más o menos hacía lo mismo. Decía que los recursos se van a terminar. Sí, todos dicen Eurídice y todos los demás dicen lo mismo, pero se lo atribuyen al capitalismo, al comunismo, a esto, al otro. Hay un hecho real. El mundo tiene una sobrepoblación que no la soporta más y que es una población que cada vez quiere vivir mejor y que entonces necesita más energía eléctrica, más automóviles, más contaminación, más alimentación y el planeta no da ya para tanto, no da para tanta gente. Entonces va a llegar un momento muy cercano en el cual esto o se traslada a una guerra pero que no queda nadie, o muere la mitad de la población, o nos vamos a terminar muriendo de hambre o de sed. El otro día estaba viendo una documental en la India la gente muere de sed. No tienen agua. Hacen pozos y no hay napas, no existen. Agotaron toda el agua. Ya no es el problema comer. El problema es beber. No lo pueden hacer. Racionalizan el agua creo con 1/4 litro por día. Voy a decir quizás una boludez, pero hasta se trasladan a Hollywood, que hay películas como Inferno o esta, la de Marvel, que chican los dedos y matan a la mitad de la población porque no alcanzan los recursos naturales. Entonces, hay muchas películas así. Sí. Yo por muchas veces siempre aconsejo, lean el Nostradamus, interpretenlo, y vos fíjate cómo las fechas que él dio se fueron cumpliendo todas. Porque vos podés decir es un chanta, ¿te parece? Pero mira que todo lo que dijo en las fechas se cumplieron, ¿eh? Las guerras mundiales, las torres gemelas, el virus este que apareció, y lo que sigue es nefasto lo que dice hacia más adelante. Pero todo se fue cumpliendo. Es decir, al paso que vamos no hace falta ser Nostradamus para darse cuenta que esto no... Es decir, la Argentina no lo siente todavía, por suerte no lo sentimos, pero hay países donde ya el agua es un... por ejemplo, vos si en Europa te llevan a agarrar lavando el auto sobre la vereda, te matan. Los lavaderos de autos son con espuma. No se puede usar el agua. El agua es un bien preciado y muy valorado. Bueno, ¿alguna pregunta más o seguimos con los temas? No, profe, siguiendo con esto, un recurso quizá que obviamente es limitado, es el petróleo, justamente. Y todo el tema que hay alrededor de él, ¿no? El petróleo ya no existe más, ¿eh? El petróleo muere. ¿No viste que las empresas que más bajan las acciones son las petroleras? No sirve más el petróleo. Es el nuevo mundo de la energía solar. El petróleo desaparece. El petróleo tiene de vida, mira, en la Argentina teníamos petróleo. El 30% fue reemplazado por GNC y el GNC es reemplazado por el autoeléctrico. ¡Pum! En los países europeos en el año 2025 los autos van a ser eléctricos. El petróleo ya no se usa más, es algo del pasado. El problema está en que se han quemado los bosques, las llanuras para poder cultivar, crear vacas, ovejas, todo lo que es alimento, y eso es lo irrecuperable, que no tiene vuelta atrás. Ese es el problema fundamental. ¿Sabes qué? En relación a esto, lo que decís vos, Antonio, de economía, escuché a un muchacho que decía que la recuperación post-2001 de Argentina fue también por todos los agrotóxicos químicos que se hacían sobre la soja, que generó una sobreproducción, que eso nos permitió generar más poder de dólares. Pero que hoy eso no se podría hacer, porque la tierra no lo soporta, o sea, los recursos naturales desde la Argentina no lo soportarían. Entonces la recuperación, como si fue post-2001, no podría volver a ocurrir. No, porque cada vez que se planta soja, vos podés hacer 3 cosechas y parar 4 años.
Y acá se hizo cosecha sobre cosecha sobre cosecha y el suelo está agotado. Y por eso vino la inundación que tuvimos hace 3 años atrás. Una inundación terrible, 4 años atrás, más o menos 5. Y van a venir muchas más, porque lo que hicieron fue agotar el suelo, porque no es lo mismo que el maíz o el trigo. Y como se hace acá, se ha hecho en muchos países del mundo. O Brasil, que está talando la selva y quemando un montón de cosas, todo por cuestión económica. Va a llegar un punto que la tierra te responde a su manera, con desastres como inundaciones, volcanes, todo lo que conocemos. Bueno, seguimos con la ciencia económica. Nosotros habíamos visto en el principio que lo fundamental, el fin del acto económico era la adquisición de la riqueza. Pero adquisición de la riqueza, ¿para qué? Siempre para satisfacer las necesidades. En ese afán de satisfacer necesidades es que se han cometido, lo que estábamos hablando ahora, hechos que son terribles. Se ha devastado gran parte de llanuras, de bosques, etc. Por ese, digamos, esa necesidad imperiosa de crear riqueza, aunque sea riqueza artificial, para el bienestar humano. Porque perfectamente nosotros podríamos vivir con muchas menos cosas, vivir felices y el planeta en paz. Pero como eso no va a ocurrir, cada vez nos ponemos en más riesgo y la ciencia económica eso lo prevé y lo está viendo. De la gran crisis que vamos a tener en cualquier momento, no del capitalismo. Miren, Evergrande cayó y es China y es comunismo, no es el capitalismo. Si eso trasciende a las ideologías o a la raza o a las religiones, es un problema para mí planetario. El otro tema que vimos nosotros es el móvil del acto económico. Siempre tiene que tener un interés personal. Bueno, al no haber interés personal, eso explica por qué nosotros vamos tan hacia atrás en todo lo que es la parte del desarrollo económico de la Argentina. No hay interés personal porque no hay estabilidad, porque problemas políticos, etcétera, etcétera. Pero en resumen, lo que no existe es el interés personal de crear nuevas cosas en una economía que es inestable. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta para hacer? ¿No? Y por último vemos cómo es la naturaleza del acto económico, ¿no? Que puede tener múltiples factores de deseos y aspiraciones personales que son muchas veces de distinta importancia de acuerdo a las culturas, de acuerdo a los países y de acuerdo a las personas. Porque, por ejemplo, hay personas que están dispuestas a pagar 5.000 pesos para ir a un recital o una cancha de fútbol y después se viven quejando que no tienen plata para cargar la SUBE. Y uno dice, pero ¿cómo? Gastó 5.000 pesos y ahora no tiene para cargar la SUBE. Bueno, la economía eso lo estudia desde el punto de vista de la psicología, por eso es tan difícil, lo que yo le dije antes, hacer una receta económica, pasársela a todo el mundo para que todo el mundo pase a ser rico de un día para el otro. ¿Tienen preguntas? No, profe. Bueno, otro tema es la orientación teórica y la orientación histórica. La economía puede tener una orientación teórica y decir que si vos imprimís billete vas a crear inflación. La teoría dice eso, bueno, la práctica también lo dice. Y la otra es histórica. Si no me crees, fíjate lo que pasó a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que por imprimir tantos billetes le creó una hiperinflación que tuvieron que quemar la moneda y reemplazarla por el marco alemán. Eso sería contártelo desde el punto de vista de historia. Si vos me preguntás qué pasa ahora imprimiendo billetes, yo te lo puedo contestar desde el punto de vista teórico o histórico. Histórico te digo, mira lo que pasó con el plan Bonex. Cuando teníamos con Alfonsín una inflación que llegó al 5.000% anual. O te lo puedo decir desde el punto de vista teórico, cuando se imprime más billete va a pasar tal cosa. Esas son las orientaciones que tiene. Hasta acá está. Bien, sí. Después tenemos las leyes de la economía. Algunas son leyes de tipos causales y digamos que se
establecen de acuerdo a la causa. Por ejemplo, volvemos con los billetes. ¿Por qué tenemos inflación? ¿Cuál es la causa de la inflación que tenemos hoy? A ver quién lo quiere contestar. Por la emisión de pesos. Bueno, esa es una ley causal, vos lo acabas de decir. Otras son las leyes teológicas, que sería algo subliminal. ¿Por qué, por ejemplo, una persona, antes de morir, deja parte de su riqueza a una donación en una fundación? ¿Alguien lo quiere contestar? ¿Por qué? Yo no lo sé. ¿Alguien quiere contestarlo? O otra pregunta, ¿por qué una persona en vida empieza a pagar una cuota para un cementerio privado para el día que se muera? Si cuando se muere se acabó todo. ¿Pero por qué lo hace? Esa es una ley teológica. Muy difícil de explicar, pero existe. Hay gente que compra una parcela en un cementerio para el día que se muera o compra un nicho. ¿Sí o no? Sí. Y díganme por qué. La economía, ¿cómo puede luchar? No, claro, ¿cómo puede prever esas cosas? Bueno, son las leyes económicas. Y último, la parte más razonable de la economía funcional. La economía funcional dice, si yo tengo en dólares, lo que hizo en el mercado negro, me van a dar tanto dinero, 18.500 pesos. ¿Por qué? Funcional, ¿en base a qué? La función matemática, que es la más razonable. ¿No entendieron? Pero la economía no funciona solamente con leyes funcionales. Ojalá fuese así. Todos los países serían ricos, pero sería imposible. Tendríamos que ser robots no pensantes para aceptar todos a la vez, al mismo tiempo, lo que se determina. ¿Tienen preguntas? ¿Hasta acá les gusta lo que estamos viendo? ¿Les interesa lo que es la economía? Muy bien. Ahora viene la otra parte que todo el mundo habla, especialmente en la Argentina, porque, a ver, si hay un país que se distingue en todo el planeta por la economía, es la Argentina. Eso sin duda, es estudiado en todo el mundo el fenómeno argentino. El desastre argentino es único, único en el planeta estudiado. Pero ¿qué pasa? Hay dos tipos de economía. Una es la microeconomía y la otra es la macro. Se lo voy a explicar después, ustedes esto lo leen tranquilo, no hay problema. La microeconomía es la economía individual, de las empresas, de los individuos. Y la macro es la que maneja el gobierno. Como la macro que maneja el gobierno está llena de, digamos, altibajos, errores, despilfarros y mentiras, obviamente que la micro, que es la que manejan las empresas y la que manejamos nosotros, sufre las consecuencias. ¿Por qué cada vez que yo voy al supermercado pago más caro los precios? Es decir, mi microeconomía no funciona. ¿Por qué? La moneda se devalúa producto de la macro que maneja el gobierno. Yo no puedo intervenir en eso. ¿Lo comprenden? No debería haber, como hubo en el gobierno no anterior, en el anterior, no sé, por decirlo así, tendría que haber un Guillermo Moreno que pueda controlar a las empresas, a los formadores de precios, y eso quizás por ahí cambiaría un poco el rumbo de las cosas. Sin embargo, no le dio resultado, Guillermo. Yo lo conozco personalmente. No le dio resultado lo que hizo, bajo ningún punto de vista. Porque creó una ficción. Creó una ficción. Yo no te puedo imponer a vos por amenaza, por decreto, lo que sea, que vos produzcas, no sé,
botones, 1 peso cada uno, cuando vos de costo tenés 1,20. Directamente cerrar la fábrica. No funciona de esa manera. Sí es necesario un control de una persona como él, pero no que él te diga lo que vos tenés que hacer. Lo que él tiene que procurar, o la persona que esté en ese lugar, es hacer un control de los costos de las empresas. Pero ¿cómo le vas a hacer control de costo cuando no sabes el precio del dólar? No sabes, es imposible. Todo parte de lo mismo. Es decir, si vos no tenés una moneda estable, no podés tener costos reales, costos estables. Claro, por ejemplo, bueno, se sabe que en la economía hay un precio mínimo, un precio máximo que se debe respetar. Obviamente que eso no lo controlamos nosotros, pero digo, hay alguien ahí que representa al Estado que debería de ver esas cosas, velar porque eso no suba, o ¿no? Si es un precio máximo. Claro, perfecto. Entonces también que se dedique a controlar lo que compra el Estado, a qué precio lo paga, ¿no te parece? Claro, sí, sí, por supuesto. ¿Querés que te ponga un ejemplo y te aclaro todo lo que vos estás diciendo? Adelante, profe. ¿Qué es lo que más aumentó en los últimos, cuánto tiempo querés? ¿2 años, 2 meses, 1 mes, 1 semana, 4 meses? ¿En cuánto tiempo? A ver, ¿querés que lo fijemos? ¿En los últimos 4 meses te parece bien? ¿O en el último año? Vos elegí. Sí, los últimos 2 meses todo aumentó. No. Lo que más aumentó. ¿Los últimos 2 meses querés? 4 meses. Los vos decime el tiempo. alimentos. La nafta. Para mí fueron los alimentos. No. No. La carne. No. ¿La nafta? ¿La nafta? No, está congelada. El hielo. No. Lo que más aumentó son los medicamentos. ¿Quién es el principal comprador de medicamentos en el mercado argentino? El PAMI. ¿Saben quién fija el precio de los medicamentos? ¿Los laboratorios? No, el PAMI. Porque el PAMI consume, todo lo que es el Estado consume el 76% de los medicamentos que se producen en el país. Y le pone el precio. Y lo que nosotros hacemos, los usuarios, es ir y pagar un precio que ya está establecido. Se nota que no van a la farmacia a comprar. Se notan que no van a comprar. Yo les puedo dar un ejemplo, una pastilla que yo tomo. Les pongo el precio de, a ver cuál, el de diciembre, que me acuerdo del año pasado, costaba 600 pesos y después viene el descuento de ODE, pero yo le digo el que va y compraba en el mostrador. En diciembre del año pasado costaba 600 pesos. ¿Saben cuánto cuesta ahora? Yo la compré hace 2 semanas. Parte a mí me lo reconoce OSDE. 3.100 pesos. De 600 a 3.100. ¿Ustedes conocen algo que haya aumentado así? La carne, la leche. Nada. Es contesto a la pregunta que hacía su compañero. ¿Qué es lo que más aumentó? Que habría que controlar. Los medicamentos. Bárbaro. ¿Quién es el principal comprador de medicamentos en la Argentina? Caso único en el mundo. El PAMI. Arregla con los laboratorios los precios. Y ya está. ¿Ustedes vieron que le hagan lío a los laboratorios por los precios? Le hacen lío a la carne, a la leche, al pan, a esto, al otro. ¿Alguna vez escucharon hablar del lío con los laboratorios? Los laboratorios en la Argentina tienen la vaca atada. ¿Por qué? Porque de lo que produce el 76% está garantizado que lo compra el Estado. Punto. No hay que salir a buscar clientes. Eso responde un poco a la pregunta que hacía su compañero. Ahora, ¿le quedó claro? No me acuerdo tu nombre. Darío, profe. Sí, profe. Gracias, buenísimo. Profe, ¿puedo decir algo? Sí, cómo no. Hay un libro que yo no lo leí completo, seguramente usted lo leyó, se llama 4.000 años de controles de precios y salarios. No sé si lo conoce, lo leyó seguramente. Ese libro lo escribieron en la época de los fenicios y el que lo hizo lo tradujo del fenicio al árabe, del árabe al occidental y con eso lo están diciendo ahora.
Y lo siguen Exacto. reeditando siempre. 4.000 años de control de precios no funcionó nunca. No funcionó ni en la Unión Soviética ni en China. Los chinos se dieron cuenta y no siguieron eso. Nosotros pretendemos reeditarlo ahora. Cada vez que hay elecciones, control de precios. Y no funcionó, no funciona y no va a funcionar. Por eso, es como una, no sé si llamarlo una ley económica o no, pero controlar precios no sirve. De hecho, el gobierno puso precios máximos, precios cuidados, y las cosas siguen aumentando. No lo Claro, yo entiendo. te pregunto a vos. Yo te pregunto a vos. Sí. A mí me gusta siempre usar ejemplos y no que estudien de memoria o tratan de memorizar o copiarse y no sirve para nada. A ver, tú estás dispuesto a pagarme una botellita de agua. A ver si yo te la quiero vender. Y Tengo una botella de 1 depende, litro de agua. una botella de 1 Agua litro de mineral. agua ¿Cuánto me querés pagar? Sí, y 200 pesos. 200 pesos. Bárbaro. Pero no te voy a vender. Es muy barato, no la vendo. ¿Sabes por qué no te la voy a vender? Porque en este momento vos estás en el medio del desierto de Atacama y tenés que caminar 5 días para encontrar un paraje donde tomarte un vaso de agua. ¿Qué precio me pagarías por la botella? Bueno, en ese caso, sí, cualquier precio, obviamente. ¿Quién es el que tiene la manija en este momento? ¿Vos o yo? Yo. Pero si Sí. en vez de estar yo solo, que te ofrezco la botella de agua, a 1000 vendedores de la botella de agua, ¿vos crees que te pedirían un precio mucho más grande de los 200 pesos que vos estás dispuesto a pagar? Si hay 1000 que quieren vender y uno que quiere comprar, ¿qué pasaría? No, obviamente ahí los oferentes se van a tener que ajustar a mi demanda. Ah, pero ¿cómo funciona la economía argentina? Cuando yo quiero agarrar algo, tengo que comprar algo hecho nacional. Un par de medias nacionales me cuestan 2.000 pesos. Si las trajera importadas de la India me costarían 100 pesos. Pero ¿qué pasa? Cuando vos tenés una economía cerrada como tenemos nosotros, el comprador, el usuario, no tiene más que aceptar el precio que le ponen. ¿Quedó claro? Sí, porque acá no hay competencia. No hay competencia. Por el proteccionismo. ¿Alguna pregunta más? ¿Quieren preguntar algo antes que pasemos al otro tema? Piensen si quieren consultar algo más y lo hablamos. Profe, no, simplemente, mira, te quería hacer una consulta, quizás vos por ahí Sí, lo sepas. decime. Tengo dos amigos que hace 2 años se fueron a vivir a Inglaterra. Uno de esos amigos ahora está trabajando en un parque de diversiones, está en la parte de mantenimiento, y el otro hermano está trabajando en una empresa de informática. ¿Qué pasó hace 2 meses atrás? Los dos hermanos decidieron armar una empresa que se va a dedicar a la venta de insumos de informática. Digo, ¿qué le decimos a esos muchachos? ¿Que se vengan a Argentina o que se queden ahí? Bueno, te aclaro una cosa para tu tranquilidad. Yo viví muchísimos años en ese país. Entonces te puedo hablar no desde el punto de vista económico solo, sino desde el punto de vista de vivir. Yo te voy a poner con algunos ejemplos. ¿Vos sabés cuál es la rentabilidad en Inglaterra que vos tenés en una empresa por año? Un 3, un 4, un 5% si sos muy eficiente, pero no tenés devaluación de la moneda y tenés un mercado de consumo firme. Si vos venís a la Argentina, tenés una rentabilidad por ahí de un 50, un 70, un 100%, con una inflación de un 50% y una devaluación diaria permanente. Si vos me preguntás a mí, yo te diría que le aconsejes a ellos de mi parte que no cometan el mismo error que cometí yo. Te vas a dar cuenta a determinada edad el error que cometés. Dejando la pandemia de lado que tuvimos acá, bueno, eso es una desgracia universal, no se puede hablar de ese tema. Una cosa es vivir en una economía estable, donde vos sabés que tenés trabajo,
asegurado, tiene un sistema nacional de salud que es un OS de acá y es gratis, y aparte tenés el privado, como vos podés ir a cualquiera de los dos, y tenés una estabilidad que si vos te sobra plata a fin de mes, ponela bajo el colchón y siempre va a seguir valiendo, no tenés ningún problema. Yo no cometería ese error de venirme, bajo ningún punto de vista. Y aparte lo que tienen ellos, que te facilitan todo lo que es emprendimiento, no hay burocracia, todo funciona, no lo puedes comparar, no se puede comparar. No tenés punto de comparación. No solo te lo contesto desde el punto de vista de la economía, pero estoy contestando desde el punto de vista de haber estado mucho tiempo, entonces sé cómo es. También te digo, desde el punto de vista social, ellos que son argentinos. Claro, son dos muchachos que vivían acá, los dos vivían en Monte Grande. En Monte Grande, ¿de qué descendencia son? ¿Cómo? No entendí. ¿De qué descienden? ¿De españoles, de polacos? ¿De qué descienden? Españoles, profe. Más o menos, van a ser despreciados, pero no tanto. Eso es lo que la parte negativa de la sociedad inglesa lo que tiene. Vos nunca lográs con ello, no vas a lograr llegar a tener una, ¿cómo te puedo decir? Acá todo el mundo acepta todo, que lo veo perfecto. Acá, viste, ese problema no existe. Allá sí. Cuando vos vas a buscar un trabajo, cosa que si acá llegas a hacer eso, te denuncian al día siguiente al INADI, aparte de preguntarte nombre, apellido, bla, 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 te preguntan religión, de qué religión sos, origen de descendencia, si sos británico, por haber tomado la ciudadanía, origen de los padres, si sos británico nacido en el exterior, si sos ciudadano de la Unión Europea, si no sos británico y sos persona de color, de qué parte sos, si sos de África, si descendencia asiática, para que te des una idea nomás de cómo funciona. Cosa que a vos acá te horrorizaría. Pero allá es lo común. Esa es la parte negativa que tiene. Yo eso lo vi como muy negativo. Me acostumbré, pero bueno. Pero lo veo como una cosa negativa para nosotros. Claro, es increíble. No, estoy sorprendido de lo que está diciendo. No, entonces, está bien, que se queden allá. No, digo que estoy sorprendido, profe, lo que está diciendo. No, que está bien, no sabía nada de eso, pero bueno, bien. Que se queden allá y que te digan ellos cómo te tratan. Que te digan ellos cómo me fue a mí me fue re bien, te voy a explicar por qué. Te lo tengo que decir, ojo que lo digo, por favor nadie lo tome a mal, pero si contesto la pregunta a medias, no les estaría diciendo la verdad. Yo les tengo que decir la verdad. En primer lugar, me fue bien a mí porque yo hablo inglés, porque yo hice el doctorado de inglés, porque yo tengo la ciudadanía europea, y digámoslo también, chicos, por favor, nadie se sienta herido con lo que yo voy a decir. Aparte, para ellos yo soy blanco, mi esposa y yo somos blancos, mi esposa es rubia. Nos consideraron como parte de ellos. Al contrario, a mí me costaba explicar mucho que yo era argentino, no me creía nadie. Nadie me creía, no podían creer, no lo podían creer. No entendían, no les interesaba, eso no estaba en la discusión nunca. Pero yo veía cómo trataban al resto. A nosotros dos nos pasó ir a negocios, llegar y ponernos en la cola, porque adelante había otra persona. Lógico, educación como tenemos nosotros acá. Si hay alguien, yo no me voy a adelantar. Y el vendedor llamarnos a nosotros primero, y yo me quedé, al principio me quedaba, y yo decía a esta otra persona, no, usted señor primero. Después me explicaron por qué. Porque yo soy blanco. No sé si el que estaba adelante era negro o era asiático. Eso a mí me quedó pero grabado. Yo no podía creer. No lo podía creer lo que estaba viendo. Bueno, tenés que estar acostumbrado a aguantarte ese tipo de cosas. Por eso te pregunté de qué origen son ellos. Sí, perdón, profesor, por ahí no es despectivo lo que voy a decir, obviamente, pero sí, estos dos muchachos son bien morochitos, digamos, es algo de morochitos. Pero no tiene, no tiene nada que ver, pero digo, como decir. Morochito. No quise ser tan directo, pero están sonados. Yo esto te digo, yo lo viví, a mí nadie me lo contó, no me lo podés venir a decir. Yo lo viví estudiando allá y todo, sé lo que es, no nadie me viene a decir.
Aparte ustedes en la facultad, a mí cuando hagan inglés 1, inglés 2 me van a tener como profesor. Ahora las clases están dando Vanessa y con Martín. No sé si alguien está haciendo inglés avanzado o inglés inicial, están con ellos, pero en el final ese vamos a estar todos juntos. Cuando empiecen las clases yo doy una parte y ellos dan la otra. Pero no me van a contar cómo es allá porque yo lo viví en carne propia y tengo gran parte de la familia mía es estadounidense. Viajo allá, allá no es así en Estados Unidos, pero en Gran Bretaña está muy, muy marcado. Y a mí lo que me llama la atención, cómo la gente lo acepta. Yo la verdad que si a mí me hicieran algo así, pero yo lo mando a la mierda delante de todo el mundo. ¿Cómo me vas a tratar de esa manera? Pero la gente no sé, está acostumbrada. ¿Viste? No dicen nada los extranjeros, se aguantan. Bueno, pasamos al otro tema. Vamos al tema del presupuesto. Y lo que vieron ustedes en la otra clase fueron cómo son los presupuestos. Estuvimos viendo lo que es el presupuesto, por qué se hacen los presupuestos. Y en la unidad 5 van a ver un esquema importante, que es el esquema presupuestario, pero lo que yo les quiero recalcar de acá es que al hacer el presupuesto ustedes tienen que tener en cuenta el análisis macroeconómico que acabamos de ver de la economía. Obviamente, si yo soy una empresa y hago un presupuesto sobre gastos comerciales, gastos financieros, costos administrativos, presupuesto de costos de producción, por encima siempre está la macroeconomía. Porque yo como empresa no fijo el valor del dólar. ¿Correcto? Entonces yo puedo hacer un presupuesto muy lindo. ¿Por qué sé yo las devaluaciones que va a haber durante el año? ¿Cómo sé si me van a permitir importar y a qué precio, qué derecho arancelario? Acá cambian todos los días. Entonces, lo que dice la unidad 5 habla de la macroeconomía, que la acabamos de ver en economía, que es la que maneja el gobierno, pero cómo influye directamente en todo lo que es el presupuesto de la microeconomía, que es la empresa, para tener en cuenta cuando uno hace todo lo que sean costos dentro de una organización. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Quedó claro? ¿Algo más quieren preguntar antes de ver a Peter Drucker? ¿No? Bueno, en lo que van a tener que leer de Peter Drucker es en cierta forma sencillo y fácil de entender, simplemente les voy a dar una explicación breve. Peter Drucker lo que habla es de la planificación. ¿Y qué dice de la planificación? De la planificación lo que Peter Drucker les va a decir que evidentemente una empresa tiene que planificar para poder concretar su desarrollo. Así de inconcebible una empresa que no tenga una planificación. Y él hace después una referencia a los pecados capitales que tienen las organizaciones y pone como ejemplo las grandes empresas multinacionales norteamericanas que fueron todo un símbolo de Estados Unidos y que terminan siendo después prácticamente terminan en la quiebra. ¿Por qué? Muchas de ellas, como la industria automotriz. ¿Por qué les parece a ustedes que empresas como Ford, General Motors terminan tan mal siendo la insignia de lo que era la industria norteamericana? ¿A ustedes por qué les parece que eso pasó? Profe, creo que por lo que hablamos la vez pasada, no fueron cambiando sus economías, no se adaptaron, o lo que hablábamos la vez pasada, o sea, no fueron mutando con el continuo. Claro, no planificaron, y algo que Peter Drucker hace mucho hincapié siempre es en la demografía. Porque los empresarios norteamericanos se creyeron que el mundo era de ellos. Y no es así. Porque Japón tuvo su propia empresa fabricante de autos. Lo mismo hizo Corea del Sur. Fueron países aliados que no fueron solamente aliados políticamente, ideológicamente, también en la parte capitalista, pero mostraron que podían hacer las cosas
mejor, más baratas que las hacían los propios estadounidenses. Y esos son los pecados grandes que ellos han tenido, que Peter Drucker lo remarca. Que si Estados Unidos no produce un cambio, que lo produjo por suerte, se estaba yendo, yo le digo, en la década de los 90 estaban los 80, 90 bastante mal. Bastante mal. Eso demuestra que cualquier país del mundo puede caer en ruinas y en desgracia. Porque ellos se habían quedado dormidos en los laureles, como que la industria norteamericana era incomparable, inigualable, porque tenían un mercado único. Sí, pero los japoneses tenían que cruzar el Pacífico para ir a vender a Estados Unidos. Y cuando le pusieron trabas, ¿qué hicieron? Abrieron la fábrica dentro de Estados Unidos. Pero trajeron su forma de trabajo. Mucho más eficiente que la forma norteamericana de trabajar. Mucho más eficiente. Mejores precios, mejores autos, autos más chicos, más lindos, más cómodos y obviamente a mitad de precio. ¿Alguna pregunta? Claro, vos te referís cuando ellos vinieron a traer sus industrias, y no solamente eso, sino que también el proceso de la mejor calidad, digamos, ¿no? Claro, la teoría Z japonesa, porque ¿cómo está visto por los japoneses el americano? Vago, que se dedica a comer mucho, que no tiene disciplina. Los japoneses, el americano vive del trabajo, el japonés vive para el trabajo. Y eso hizo que los autos japoneses costaran a mitad de precio, son mucho más lindos y obligó a toda la industria norteamericana a reconvertirse. Si no se fundía, y muchas se fundieron directamente. ¿Y qué le dice Peter Drucker? Muchachos, el capitalismo liberal es para todos. Ustedes tienen la bandera del capitalismo, los norteamericanos. Bueno, adáptense o fúndanse, no queda otra. Porque ellos siempre hablaban de los norteamericanos del capitalismo, diciendo la economía liberal, la economía de la competencia. Pero cuando le tocó competir a ellos, tuvieron un flor de problema. Ford Motor casi quiebra si no fuera por la ayuda del gobierno federal de Estados Unidos. ¿Con quién quiebra? Con las empresas japonesas y las coreanas, porque producían autos dentro de Estados Unidos a mitad de precio, mejores autos, modelos más lindos, con empleados norteamericanos, pero dirigidos por japoneses, con disciplina laboral, con otra forma de pensar totalmente distinta. Acá tienen un ejemplo. ¿Saben cuál es el ejemplo de algo que pasó? Yo fui varias veces, hablé con ellos, me interesó mucho. ¿Saben qué empresa es? Está cerca de la Universidad de Lomas. Ustedes tendrían, la verdad que tendríamos que organizar cosas así para que ustedes vean, ¿no? Y vivan la realidad. Sí, alguien lo puso, Bridgestone, la fábrica de cubiertas. Se había fundido. La compraron los japoneses, cambió todo. Todo, absolutamente todo. Alta producción, tienen la universidad dentro de la empresa. Yo fui porque fui a dar otras charlas, después me querían si me quedaba a enseñar ahí, le dije que no, yo tengo la universidad, no me interesa, pero sí fui y la verdad me interesó. A ver, lo que yo leí, lo veía en la práctica cómo funciona. Cada cosa que ustedes dicen que es estupidez, no es estupidez. Por ejemplo, ellos hacen reuniones cada, creo que 2 o 3 meses, en un country, en un club, con toda la familia. El trabajador, su esposa, sus hijos. Lo paga la empresa. ¿Eso qué crea? Obligación, digamos, lealtad hacia la empresa. Por ejemplo, si vos, no sé, tu esposa tiene familia y por ley te corresponden 5 días, ellos te dan 10. Pero eso hace que vos cada vez quieras más a la empresa y cuides hasta el último centavo, lo que sería la felicidad de la empresa. Exactamente. Sentido de pertenencia. Por eso quebró la otra. Por eso quebró la de Córdoba. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la de Córdoba de neumáticos que quebró? Porque no podía competir con la automatización de la Firestone. Goodyear. Sí, esa, ¿no? La que quebró. ¿Cómo? Hace 3 años. Pirelli también. Pirelli. Pirelli es italiana, ¿qué querés? El quilombo, los tanos es algo... No podía competir con la automatización que tenía la Firestone. No, porque yo lo vi, sería muy interesante cuando empiece las clases, que un día programemos una visita a Bridgestone para que vean los procesos de producción y cómo funciona el área de recursos humanos. ¿Cómo funciona el área de recursos humanos? El área de recursos humanos se ocupa de cada una de las personas.
quién es, tiene hijos, está casado, se divorció, se trabaja, todo. Están encima de la gente, no controlando nada, tratando de asistirla. Crea un estado de pertenencia tan grande que la gente no se va a ir a otro lado porque se siente valorada. ¿Qué era lo que pasaba? En la empresa americana vos sos una tuerquita más, a nadie le interesa más quién sos. Sos un número. En la empresa japonesa sos alguien. Saben quién sos, tenés familia, tenés hijos, te hacen regalo por el nacimiento de los chicos, están siempre atrás. Entonces eso crea un estado de pertenencia y de felicidad, de atmósfera de felicidad en la empresa. ¿Quieren preguntar algo más? Profe, ¿está hablando de lo que sería toyotismo o post-toyotismo? ¿Va por ese lado, el estilo de management japonés? Es la famosa teoría Z, que la teoría Z tiene como protagonista fundamental, que ustedes deberían saberlo, a los recursos humanos y no tanto a la parte tecnológica. Ellos dicen, sin gente las máquinas no funcionan ni los robots. Tienen razón. La cuestión consiste en cómo hacemos para retener a la gente, capacitarle que no se vaya. ¿Cómo se hace eso? Creando una atmósfera de felicidad. ¿Algo más? No, clarísimo, profe. Buenísimo, clarísimo. Bueno, ¿ven todo lo que tienen para hacer en recursos humanos? Se pueden especializar en un montón de cosas. Por eso en el mundo está tenido, junto con el área de informática, las carreras clave del futuro. Recursos humanos y el área de informática. Lo que pasa es que ustedes, por distintos motivos que no vamos a analizar, se sienten subvaluados. Yo los veo como subvaluados cuando realmente sería una de las carreras más pujantes que va a haber. Mucho más pujantes. Acá también. Porque vos podés tener plata, como se los dije, compro la máquina, que la tecnología, pero recursos humanos, ¿cómo hago para contratar la gente correcta, que se quede, que no me robe, que trabaje? Esto es un tema muy difícil. Para eso está el área de recursos humanos. ¿En qué les recomiendo especializarse? Bueno, díganme, ¿quieren tener trabajo asegurado y ganar más o menos bien? Y yo les digo en qué. ¿Quieren tener siempre trabajo? O sea, si vamos a trabajar en el área de recursos humanos, seguramente que sí. Quiero ganar bien y obviamente quiero hacer las cosas bien. Especialícense en liquidación de sueldos y jornales. Vos te especializás en liquidación de sueldos y jornales, tenés trabajo asegurado toda tu vida. Toda tu vida, toda tu vida. ¿Saben por qué? Todo el mundo le huye a sueldos y jornales, a liquidación. ¿Por qué? Porque la gente de recursos humanos la tienen calificada como mucha labia, mucha charla, pero con los números no van. Y es verdad, es verdad. Entonces, el que se especializa en la parte de liquidación de sueldos y jornales tiene trabajo asegurado. Lo puede hacer como consultor desde su casa, lo puede hacer dentro de la empresa. Muy difícil que lo vayan a echar porque es una pieza clave, está aislado de todo el mundo con su computadora, haciendo los recibos, haciendo la descarga de la RT. Entonces, la parte es bárbara. Y después de ahí, ascender a cualquier otro puesto. Pero si vos tenés esa base fuerte, sos inamovible si tenés esa base fuerte. Porque es lo que todo el mundo le huye. Profe, pero le hago una consulta, no, por lo general, ¿no suelen a tener más en cuenta a los contadores o la gente que estudia más administración para esos puestos de liquidación? No, porque para el contador no lo hace porque un contador público no va a entrar al área de recursos humanos para liquidar sueldos. Es como un médico que entre a enfermería para dar inyecciones, no lo va a querer hacer. A pesar que lo sabe hacer, no lo va a querer hacer. Muy raro. Y si lo hace, desconfía porque en cuanto consigue otra cosa se va. No es lo suyo. Liquidación de sueldos del área de recursos humanos, punto. Esas son las partes fundamentales. Y la otra es la de selección de personal. Son las dos áreas claves. Si tienen eso, aparte ustedes van a tener trabajo asegurado, eso dejen. Ni se preocupen, porque como marcha todo, el área de recursos humanos y sistemas son las digamos, las favoritas
no acá, a nivel mundial, global. Son las dos áreas que están más buscadas en el mundo. Como hace, no sé, 20 años atrás era el ingeniero de planta o cuando apareció el contador. Esas son las dos carreras más buscadas que hay, pero aclarémoslo. Un área de recursos humanos, no los quiero desalentar, con algunos conocimientos un poco más actuales que los que ustedes tienen. Digamos la verdad de las cosas. Pero si ustedes van a ir a un área de recursos humanos, no saben hacer no tienen idea de cómo se hace compensaciones y beneficios, escucharon por ahí lo que es un plan de carrera, pero tampoco lo pueden hacer, imagínense que lo único que los avala es un papel que dice licenciado en relaciones laborales. Lo que los tiene que avalar es el conocimiento que ustedes tienen. Especializarse. Si ustedes se especializan en esos temas, tienen trabajo asegurado. Aparte, no tienen por qué ir a trabajar en una empresa, pueden ser consultores. Las empresas de acá a 10 años no van a tener más eso ya. Hoy en día, liquidación de sueldo la hacen en la casa. Las empresas se lo dan, 20 empresas tenés cliente y vuelve a hacer la liquidación, tardás un día en hacer la liquidación para todo, está todo hecho por sistema, otra cosa, te pagan un honorario y vas a tener trabajo siempre, o si es selección de personal. Pero tienen que especializarse más, estudiar más, etc. ¿Más preguntas? ¿Alguien quiere preguntar? Bueno, les paso lista. Alegre Laura. Presente. Muy bien. Basso Leighton. Presente, profe. Munizaga Abril. Munizaga. Morzán Paula. Presente, profe. Urquiza Ángela. Urquiza Ángela, profe, le dije la semana pasada que abandonó la materia. Abandonó, sí, porque acá yo tengo ahorita. Sí. Tunis Baqué. Presente, profe. Villasante Fernanda. Muy bien. Bueno, listo por hoy. Si quieren preguntar algo. Recording stopped. Sí. Profe, perdón, pero no mandaba bien el audio, no sé si nombraba a Pablo Caballero. No, pero no te nombré a vos, ¿eh? Ah, listo. Pues no mandaba bien el audio, perdón. No, no hay problema. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Bueno, esperamos que les haya interesado la clase. Muchas gracias. Gracias, Chao, profe. Buen profe. fin de semana. Gracias. Sí, profe, siempre son Gracias, interesantes. profe. Buen Gracias, fin de... profe. Buenísimo. Gracias. Gracias, profe.